estos momentos. Bien, bien. Bueno, vamos a partir como Dios manda en la hora. Voy a pedirle a Gabriel que abra con la oración. Claro que sí, ok. Gran Dios, querido Padre, nos inclinamos ante tu divina presencia para agradecerte por este día sábado, en el cual algunos ya están, otros ya estamos a punto de iniciar también en esta parte oscura que inicia este séptimo día tan significativo para todos. Te pedimos que nos aísles en tu espíritu, que nos guardes de todo mal, de todo este mundo cada vez más oscuro y tenebroso, y que ahora tú dispongas nuestros corazones y nuestras mentes en este estudio para aprender más de tu palabra, que tú ilumines al señor Seigli, como siempre lo has hecho, para instruir a su pueblo, y que nos ayudes a poner en práctica todo lo que aquí aprendamos, y que sea para todo para tu gloria y sea para edificación. Te suplicamos estas cosas en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor y nuestro Rey venidero, que prepara un lugar para todos nosotros. Amén. Amén. Bienvenidos a todos. Es un gusto poder dirigirme a ustedes aquí comenzando el día sábado, el día de Santa Convocación y también de Santa Instrucción, donde abrimos la palabra de Dios para ser instruidos a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Estamos cubriendo el estudio número 360. Ya estamos a puertas de terminar con estos estudios, solo faltan 3 más. Y hoy nos corresponde repasar un capítulo tan alentador, el capítulo 19 de Apocalipsis, que es el glorioso retorno de Cristo. Quisiera empezar acá con el primer párrafo y voy a estar haciendo comentarios al respecto. Dice, es alentador llegar al capítulo 19 después de todos los terribles acontecimientos que hemos repasado en los 3 capítulos anteriores, como las 7 postreras plagas, lo que es la rebelión del hombre ante Dios. Dice, ahora por fin llegamos a la gloriosa segunda venida de Cristo. Entonces, el capítulo 19, podemos decir, es la culminación de esa esperanza que tenía Dios cuando, junto con el que era el Verbo en ese entonces y se convirtió en Jesucristo, que dijeron ahí en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, sabemos que el hombre no ha sido muy buena imagen de Dios, para nada, en estos últimos 6,000 años. Pero Dios tiene un plan de salvación. Y aquí llegamos a la culminación donde ya las riendas que tenía Adán saliendo del huerto del Edén bajo la influencia de Satanás, esas riendas ahora las va a tomar Jesucristo, que Él va a proporcionar las verdaderas soluciones a todos los problemas de los seres humanos. Y sabemos que todavía estamos viviendo en este presente mundo malo. Pero el capítulo 19 es cuando por fin ya llega ese glorioso reino de Jesucristo sobre la tierra. Y por eso es tan alentador que la Biblia, los últimos 4 capítulos, 19, 20, 21 y 22, son tan alentadores. Es muy diferente de los primeros 3 capítulos de Génesis, donde ya en el tercer capítulo el hombre decide desobedecer a Dios
Satanás es el que está influyéndolo y son echados del huerto del Edén. Pero no es así como termina esta historia, sino es muy alentadora. Y es posible que nosotros veamos esta misma visión, lo que aquí se revela en carne propia. Es posible que un día vamos a ver esa venida de Jesucristo. Entonces, podemos empezar aquí en el capítulo 19, versículos 1 al 5, donde nos dice Juan, escribe: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y a los que le teméis, así pequeños como grandes. Recuerden que en Apocalipsis 18, el capítulo anterior, leímos sobre la destrucción del sistema religioso y comercial llamado Babilonia. Después de que Juan ve ese gran derrumbe en una visión, escucha el sonido de una gran multitud de ángeles regocijándose porque el justo juicio de Dios finalmente le llegó a Babilonia. El comentarista G.E. Ladd señala: el primer párrafo del capítulo 19 de Apocalipsis continúa con la celebración de la caída de Babilonia y hay un canto de acción de gracias en el cielo, porque Dios ha castigado la gran ramera. Juan describe lo que sigue: las bodas del Cordero, la venida de Cristo, su reino mesiánico, la remoción de Satanás y la venida de la nueva creación con la nueva Jerusalén. Mientras Babilonia sigue en pie, que es el símbolo de esta sociedad actual, el reino de Dios no puede establecerse, pues su influencia corruptora es universal, pero su eliminación da paso a la venida de ese reino de Dios. Esa es una cita. 4 veces el coro angelical usa el término hebreo aleluya, que significa alabado sea el Eterno. Son las únicas veces que aparece este vocablo en el Nuevo Testamento, aunque es usado frecuentemente en el Antiguo Testamento. Alaban los juicios de Dios porque son justos y equitativos. Respecto a esto de que son justos y equitativos, Mons, el comentarista, añade: las alabanzas se basan en el hecho de que los juicios de Dios, específicamente su juicio contra la gran ramera, son acertados y justos. El castigo que ha recibido la ramera Roma es bien merecido. Estos 2 atributos de Dios son repetidos por los vencedores en Apocalipsis 15:3 y por la voz que viene del altar en Apocalipsis 16:7. Esto que sus juicios son justos
y equitativos. Juan continúa. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya. Esta es la cuarta vez que se usa ese término. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces aquí podemos ver esta maravillosa escena, esta visión. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y esto es lo que nosotros estamos anhelando, llegar a ser parte. Y aquí en Apocalipsis 19 es donde ya aparece. Continuando dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Noten que ella no lo merece, ella no es la que lo confecciona, sino que ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces siempre tenemos esto de que es Dios el que produce en nosotros esos buenos frutos. Se nos ha concedido esto, no es porque lo hemos merecido, sino que Dios en su misericordia, pero también por los frutos los conoceréis. Y eso se le ha concedido porque también nosotros hemos cumplido nuestra parte. Pero es Dios el que extiende su gracia y hace posible esto. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Noten que el término reina, cuando dice aquí que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina, en realidad el tiempo de este verbo, no es que ya en este momento está reinando, sino que esto es el comienzo. Y esto es lo que señala el comentarista Ladd, dice, este verbo en griego enfatiza la iniciación de una acción, porque todavía Jesucristo no ha bajado. Entonces, todo esto es como una ya anticipación, ya esto es una preparación para esa venida que se describe como unas bodas. La versión Dios habla hoy lo traduce correctamente, porque ha comenzado a gobernar el Señor. En este momento en el Apocalipsis, el reino de Dios aún no se ha establecido plenamente y espera el regreso de Jesús, el encadenamiento de Satanás y la inauguración del reino mesiánico, que son todos acontecimientos aún por suceder. Entonces, quiero pausar un momento. Si alguien quiere hacer una pregunta, comentario, una aclaración, se pueden desenmutar, se pueden para poder escuchar. Quiero pausar un momento. ¿Hay alguna pregunta?
o comentario al respecto? Ok, vamos a seguir entonces. Dice, así llega el momento en que Cristo regresa a la tierra y celebra la cena de las bodas con la novia, un acontecimiento muy esperado. Y aquí hay una cita muy hermosa en el Antiguo Testamento, que es una profecía en Oseas 2, 19, 20, que dice, Dios hablando, para siempre te tomaré por esposa y serás mi esposa ante Dios y ante los hombres. Con toda misericordia y compasión, yo te tomaré por esposa con votos de fidelidad y tú conocerás a tu Señor. O sea, refiriéndose a Cristo como el novio. Pero ya en el Antiguo Testamento esto ya estaba anticipado. También es vital recordar que en la época de Juan, los matrimonios se realizaban en dos etapas. Como explica el comentarista Muns, en los tiempos bíblicos, un matrimonio consistía de dos sucesos principales, el desposorio y la boda. Normalmente estaban separados por un periodo de tiempo en el cual los dos eran considerados marido y mujer, aunque no vivían juntos, pero ya estaban bajo el voto de fidelidad. La boda comenzaba con una procesión y podemos ver a estas 10 vírgenes que eran invitadas para ser parte de esta boda. Esperan la novia y el novio para entrar en su nueva casa y empezar las celebraciones por 7 días. Tristemente, solo 5 lograron entrar. Entonces aquí Muns continúa diciendo, la boda comenzaba con una procesión hasta la casa de la novia, que era seguida por el regreso a la casa del novio para el banquete de bodas. Noten aquí algunas que estaban dormidas, que no estuvieran preparadas, no tenían luz en sus lámparas, no pudieron entrar. Y aquí viene la lección espiritual. Dice, de igual manera, nosotros debemos entender que como miembros ya estamos desposados con Cristo en esa primera etapa del nuevo pacto. Sin embargo, la segunda etapa espiritual aún no se ha consumado. Por ejemplo, María estaba desposada con José y técnicamente eran marido y mujer, pero aún no vivían juntos. Eso lo pueden leer y lo puedo leer yo aquí en Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, antes de que él la trajera a su casa y ya celebraran la fiesta de bodas, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí vemos que se había cumplido, bueno, estaba en la parte del desposorio, pero aún no era ya que estaban viviendo juntos. Es un buen ejemplo de esto. ¿Cómo se aplica en nuestras vidas? Dice, por eso podemos estar desposados con Cristo y aún así descalificarnos como las 5 vírgenes representan. Aún así podemos quedar descalificados
y no llegar a esas bodas del Cordero. Y eso es una realidad. Tenemos que cruzar la meta o todo ese esfuerzo y sacrificio no hubiera valido. La pena no tendría los resultados deseados. Como Pablo menciona, porque os celo con celo de Dios, esto es aquí en segunda de Corintios 11:2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces él dice, mire, ustedes están en la etapa del desposorio, pero él quiere un día en la resurrección ya presentarlos como una virgen pura a Cristo, que habla de una persona espiritualmente purificada. También en Efesios 5:25-32 está descrita esa relación de esponsales entre Cristo y la novia, en que él presenta a la iglesia a sí mismo, no con Dios el Padre presente todavía, pero sí con esas personas glorificadas. Comentarista Ladd añade, la consumación mesiánica, es decir, el reino de Dios, representada no solo como una cena de bodas, sino como un gozoso banquete. Jesús dijo que muchos vendrían de oriente y occidente y se sentarían a la mesa con los patriarcas en el reino de Dios. Mateo 8:11. Déjame leerles Mateo 8:11. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, que tiene que ver con el reino de Dios. Siguiendo dice, en la última Pascua Jesús les dijo a sus discípulos que no bebería del vino hasta que lo hiciera con ellos en el reino. Mateo 26, versículo 29. De modo que Jesús regresa como el Cordero para establecer su reino y para vivir y reinar sobre la tierra con su novia, la iglesia. Para llevarlo a cabo, primero resucita a los muertos que duermen en Cristo y a los vivos en Cristo cuando Él vuelve. Primera de Tesalonicenses 4:13-18. Déjenme leerles acá, que vale la pena repasar estas escrituras para ver que esto es lo que la Biblia menciona. Primera Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son los que resucitan, que están muertos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es como dice al final, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras que son muy alentadoras. Todo este capítulo 19 describe en detalle lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Voy a pausar si hay alguna pregunta, comentario.
Entonces, vamos a continuar. Don Mario, ¿Sí? esto echa por tierra ese concepto que tienen muchas personas de la predestinación, o sea, no es que una vez que creemos somos salvos, sino que hay Así que es. hay que cumplir con los requisitos que se nos piden ahí de obedecer los mandamientos y la palabra. Así es. Está muy claro eso, que aquí esto no es algo que la persona sencillamente ya es salva, no tiene que preocuparse de sus obras, no, sino que aquí uno tiene que perseverar hasta el fin, como lo dice tantas veces en las Escrituras. ¿Alguien más? ¿O podemos Don continuar? Mario, ¿Sí? don Mario, ¿Sí? ¿cómo ha estado? Vea, Bien. don Mario, entonces Jesucristo murió por nuestros pecados, no por nuestra salvación. Sí, él pagó el Él precio. pagó por nuestros pecados, pero eso no quiere decir que fue por nuestra salvación, por eso es que tenemos que ganarla. Así es, nos dice ahí en Filipenses 2, versículos 12 y 13, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice que ya está todo dado, sino dice ahí que todavía podemos descalificarnos. Ok, gracias. Muy bien, muy bien. Ok. Ahora entramos en una nueva sección que tiene que ver con esta descripción de la venida de Cristo. Observen que en ninguna parte, a ver acá, bueno, aquí terminamos con Primera Tesalonicenses 4:13, en esta mitad del párrafo. Dice, ellos son los que componen la primera resurrección, los que están descritos, que resucitan en ese tiempo. Se levantarán adornados con ropas blancas para encontrarse con él en el aire cuando desciende con sus ángeles. Luego, como el novio, traerá a su novia de vuelta a la tierra, a su nuevo hogar, que será el glorioso reino de Dios. Ellos se regocijarán en el monte Sión. Y según entendemos, habrá una gran fiesta de bodas con todos los santos resucitados que hayan vivido hasta ese momento. Observen que en ninguna parte se menciona que Cristo los lleva primero al cielo y que tienen la fiesta de bodas allí, como algunos de las iglesias de Dios así piensan. Y eso es cierto, que hay una iglesia que se separó en el 1995, o, un poquito antes inclusive, el 93, y que ellos han puesto eso como una enseñanza que los miembros tienen que aceptar. Pero aquí no vemos que ese es el caso. Y vamos a enfocar en esto un poquito más a fondo. Dices, si fuera así, que son llevados al cielo primero, sería un suceso clave que fue omitido en este cronograma bíblico y contradice la cronología y la secuencia del regreso de Cristo en Apocalipsis 19 al 22. Estos son todos secuencias que se van describiendo, etapas que se van cumpliendo. Además, esa misma secuencia se encuentra en el Antiguo Testamento, también Zacarías 14, y después en el Nuevo Testamento hay bastantes otras citas. Es más, si Jesús regresa y reúne a los elegidos en el aire y luego los lleva al cielo para tener un banquete de bodas, cuando Él vuelve a la tierra, entonces sería un tercer regreso. Porque si ya Él desciende, los santos resucitan,
son llevados al tercer cielo y después vuelven de nuevo acá. Cristo vuelve, sería una tercera venida. Y eso sería un tercer regreso y no la segunda venida, invalidando lo que dice en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces aquí dice que cuando Él viene, Él va a salvar y va a intervenir y establecer su reino. Por otra parte, en Apocalipsis 1:7, que tenemos aquí en la pantalla, dice que todo ojo lo verá. ¿Cómo puede ser esto si primero Él lleva a los santos al tercer cielo? Porque aquí dice que lo van a ver venir en las nubes y lo van a ver descender aquí a la tierra. De hecho, no hay ningún lugar en la Biblia que describe a Cristo llevando a los santos al cielo. Y por lo tanto, es una especulación infundada. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Don Mario, disculpe. Sí, sí. O sea, cuando Él venga, vamos a ser supuestamente resucitados todos los que en Él creímos. Pero, ¿en qué estado nos vamos a quedar? Ya vamos a ser espíritu. Sí. No vamos a ir al cielo, porque Él claro es que solo el que subió y descendió hasta los infiernos y resucitó al tercer día es el único que puede estar en los cielos al lado de su Padre. ¿Dónde va a quedar esa gente? ¿Va a irse a donde Él va a llegar con el cielo prometido? ¿Dónde va a quedar esa gente que Él va a dejar en el aire? Van a bajar con Él al monte Van a Sión. bajar o sea, los va a resucitar y van a bajar a la tierra con Él. Sí, porque ellos van a ser parte de los que resucitan, suben a juntarse como el novio con la novia y que Él los va a llevar a la tierra donde Él establece su reino. Veamos lo que dice aquí. Tengo un poquito más que se puede aclarar. ¿A dónde? El siguiente párrafo dice, como el comentarista Ladd señala, bueno, a ver, no, aquí estoy un poquito, aquí donde empieza además. Además, el momento que la Biblia indica que nos reuniremos con Dios Padre será cuando Él venga con la nueva Jerusalén. Eso es lo que Dios Padre va a traer desde el cielo. En Apocalipsis 21, 2 y 4 al 4 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora sí, ya se consuma lo que es el plan de salvación, primero bajo Cristo y finalmente bajo Dios Padre, que todo va a ser así. Y dice, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Será entonces cuando Dios, hablando de Dios Padre, enjugará toda lágrima y no antes. Como Ladd señala, este acontecimiento del tiempo del fin y la unión perfecta de Cristo y su iglesia, representado por las bodas del Cordero, es también una alegoría del momento final, cuando Dios Padre morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Así Juan puede aplicar esta misma analogía de la novia preparada para su esposo
y a la nueva Jerusalén que desciende del cielo para habitar entre los hombres. De hecho, la nueva Jerusalén es descrita como, entre comillas, la desposada, la esposa del Cordero, Apocalipsis 21, 9. No es solo en Apocalipsis 19 que se menciona la esposa, sino también en el capítulo 21, con la nueva Jerusalén. En la visión del nuevo mundo, el pueblo de Dios y su capital, la nueva Jerusalén, están tan ligadas que un mismo símbolo, la novia, se puede usar en ambos casos. Por eso, debemos recordar que la realización final será la celebración de la boda más grandiosa que nunca, cuando Dios el Padre baje a morar con nosotros y finalmente sea todo en todos. 1 Corintios 15, 28. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Comentario? Porque esto es bastante profundo. Mario, ¿Sí? ¿podrías por favor hacer una secuencia cronológica de los acontecimientos que van a suceder cuando venga Cristo? ¿Ya? Porque lo que tú hablaste ahora al final fue cuando Dios baje, que es distinto a cuando Cristo regrese. Porque hay mucha confusión, ¿ya?, con respecto a los acontecimientos que van a suceder cuando Cristo regrese. ¿Ya? Las religiones, obviamente, impactan en la mente de las personas con imágenes, con hechos, y confunden qué va a ser primero y qué va a ser después. Entonces, lo primero sería, cuando venga Cristo, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Sería bueno establecer un orden cronológico, según la Biblia, para poder entenderlo bien, porque si no vamos a confundirnos con el acontecimiento al final. Por favor. Eso es un muy buen punto. Y podemos hacerlo en forma numérica. Número 1. Cristo desciende con sus ángeles del tercer cielo, según ha sido ordenado por Dios Padre, que es el momento para hacerlo. Cristo llega a la altura de las nubes y parece como, dice, una luz muy brillante. Dice que es como el relámpago que se ve de un lado al otro. Es una luz muy brillante. Y de hecho vamos a leer esto en un momento más, que viene con sus ángeles. Y entonces va a haber esa trompeta que va a sonar y los muertos en Cristo resucitan primero. Ellos salen ahí donde estaban, donde quiera que lo más próximo a donde estaban muertos. Puede ser en el mar, puede ser en la tierra, puede ser cualquier lugar, pero estos son todos los que componen la primera resurrección. Y ellos suben a reunirse con Jesucristo y con los santos ángeles. Y dice ahí que ellos serán ya seres espirituales, se les entregarán caballos angelicales y junto con los ángeles van a presenciar ese descenso de Cristo. Pero mientras que ellos hacen esto, están los ejércitos reunidos que desde el Armagedón se han venido a la zona de Jerusalén, y Cristo desciende sobre esta área de Jerusalén. En Zacarías 14 se explica muy bien todo esto, que viene el Señor, que se juntan ahí. Aquí ahora tenemos una gran batalla. Bueno, los santos van a presenciar esa batalla que Cristo va a librar contra estos inmensos ejércitos de todas las naciones del mundo que vienen ahí y que
Bueno, nosotros vamos a presenciar esto, porque Cristo está por establecer su reino. Entonces, estos ejércitos son derrotados misericordiamente con la orden de Cristo y quedan completamente desintegrados. Su piel se derrite, la sangre corre por los valles. Y entonces, sin ninguna oposición, entonces dice que sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, se partirá ese monte en dos partes, y ahí es donde se va a establecer la sede de Jesucristo, en Jerusalén. Y ahí entonces va a organizar su gobierno y empieza esos 1000 años. Obviamente también hay que decir, una vez que derrotan a los ejércitos, la bestia, el falso profeta son apresados, son lanzados al lago de fuego, y después de eso, cuando ya son derrotados, entonces le toca a Satanás ser expulsado a ese gran abismo con sus ángeles y son sellados por 1000 años. Y ahí entonces sí empieza. Pero esta es la secuencia que podemos leer en Apocalipsis 19 y 20. Estas son todas las secuencias que hay. Y eso lo vamos a ver en un momento más. ¿Eso ayuda, Juan? Sí, bastante, porque entendemos perfectamente que después de Cristo pose sobre el Monte de los Olivos, va a organizar su gobierno y por supuesto van a haber muchas situaciones paralelas, como apresar a Satanás, organizar el mundo, ordenar en la tierra, ya establecer quizás gobernantes de toda la tierra, reordenar todo, y obviamente vamos a estar ahí nosotros con los ángeles, ojalá por supuesto, nosotros con los ángeles, preparando la tierra para poder organizar y ordenar el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo en este caso. Y eso se ve en el siguiente capítulo 20, que dice que vi tronos, que significa puestos, que Cristo entonces pone a su pueblo con distintas responsabilidades y que vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Sabemos que todavía no ha venido la Nueva Jerusalén, todavía no ha habido la segunda resurrección, pero eso está todo en el capítulo 20. Lo que estamos hablando aquí ahora es el capítulo 19, que tiene que ver con la venida de Cristo, la resurrección de los santos en esa primera resurrección y lo que es esa batalla final antes de que se establezca el reino de Dios, aunque sabemos que después ahí en Ezequiel 38 y 39 nos habla de que no todos los pueblos van a estar felices. En Zacarías nos habla de que también no todos van a querer celebrar la fiesta de tabernáculos al principio y van a sentir la autoridad de Jesucristo. Vamos a seguir. Mario, Sí. entonces la boda del Cordero se produce después de los 1000 años, ¿ya? Bueno, una Después vez que no. ordenamos, Lo que se da a entender aquí es que se van a reunir Abraham, Isaac, Jacob, y va a venir este gran banquete que van a participar todos los santos y que esas son las bodas del Cordero, que él trae a su novia aquí a la tierra y que hay una gran celebración que se menciona muchas veces en la Biblia. Ese es el comienzo. Ya el gobierno de Cristo comienza con una boda. Es muy apropiado. Igual que pasa cuando uno se casa, la boda y después ya empieza ya a vivir juntos. Don Mario. Muy bien. Sí. Sí, tengo 3 preguntas que tengo por distintos medios. Perfecto. La primera es
de la señora Isabel Carrasco, que me escribió por el WhatsApp, porque no pudo escribir por el chat. Dice, ¿qué quiere decir Daniel 12:12? Y yo se lo voy a leer para ahorrar tiempo. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esa es la primera pregunta. ¿Qué tiene que ver esto en este contexto? Bueno, hay 3 fechas que nos dan ahí. Que 1335 días para nosotros eso es el periodo antes de que Cristo vuelva. Hay un acontecimiento que va a pasar 1335 días antes que Jesucristo vuelva. Y lo que la Biblia nos indica es que ahí es cuando dice ahí que Jerusalén será rodeada, ya no se va a poder hacer una obra como la hemos estado llevando a cabo. Está rodeada Jerusalén. 45 días más tarde, que son 1290 días antes de que venga Cristo, aquí entonces falta un mes para que ya empiece la gran tribulación sobre la tierra. Su iglesia tiene que alistarse al lugar, a ir a su lugar de protección. Y 1260 días que habla ahí también es cuando dice, también en Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, donde habla de que ese va a ser el periodo que Dios protege a su pueblo, que los lleva a un lugar, y ahí entonces es el periodo de la gran tribulación, que en términos generales estamos hablando de 3 años y medio que están a cargo la bestia y el falso profeta hasta que Jesucristo viene y los vence. Ok, ¿cuál es la otra pregunta? Sí, un momento. Aquí en YouTube dice Fernanda Lava Verde, dice, buenas tardes, las bodas del Cordero podrían ser el mar de vidrio antes de bajar a la tierra. Es la pregunta. Sí, nosotros ya cubrimos los capítulos 14 y 15, que acuérdense son capítulos no en la secuencia de las cosas. Dios está dándole aliento a su pueblo, y cuando estemos en el mar de vidrio ante Dios es cuando Él viene en la Nueva Jerusalén y nosotros vamos a morar con Dios Padre y con Jesucristo. Eso es ya en Apocalipsis 22. Pero no tenemos la indicación de que como que se adelanta y que ya Dios Padre está con nosotros y hace todo al principio del milenio. Cristo todavía está a cargo. Dios está esperando que Él ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, como dice en 1 Corintios 15. Entonces ese mar de vidrio y todo es más bien una visión del triunfo final de los santos de Dios, que morarán con el Cordero, morarán con Dios Padre. Ya se habrá consumado el plan de Dios. ¿Otra pregunta? Sí, la tercera pregunta, un resumen de la pregunta, porque era larga, pero la leí, y el resumen es que cuando Jesucristo venga a establecer todas las cosas, su gobierno y todo, dice, los santos que resucitarán y que serán transformados, ¿acompañarán a Jesús en hacer todas estas cosas? Claro que sí, pero no en la batalla. ¿A eso se refiere o no? Dicen todas las cosas, entonces quizás es bueno aclarar esto. Yo la Sí. respuesta de la batalla no la sabía, así que si la puede separar los temas, perfecto. Sí, la batalla, Cristo se hace cargo. Él no necesita nuestra ayuda. Nosotros recién estamos ahí, somos todos novatos. Pero sí quiere que nosotros presenciemos esto, porque esos han sido los que han causado tanto daño en la historia, todo el sufrimiento que hay. Entonces, sabemos quién triunfa al final.
como nos dice ahí en una de las iglesias de Apocalipsis, en el capítulo 2, dice que vendrán y reconocerán que Dios estuvo con ustedes, no con ellos. Y eso hay que esperar hasta ese momento. Vamos a continuar porque... Sí, sí, aquí hay otra pregunta sobre las bodas del Cordero que están preguntando si puede ser antes, después del milenio. Y si me deja hacer un comentario cortito, yo me imagino las bodas del Cordero como la noche inaugural de la fiesta de tabernáculo, cuando vemos el primer servicio en la noche y después nos vamos todos a comer juntos. Y cuando empieza el milenio, no sé si exactamente va a ser así en el periodo, pero es una celebración de que Satanás ya es derrotado y que comienza el gobierno de Dios. Es justo entre expiación y la fiesta de tabernáculo, es mi punto de vista, y quizás un poco para aclarar a personas que están escribiendo el chat, que si es antes o después del milenio, después de los 100 años y todo eso. Sí, tiene que ver con la fiesta de tabernáculos, pero también tiene que ver con la Pascua y los días de panes sin levadura, porque Cristo dijo que no volvería a tomar el fruto de la vid, que significa no iba a tomar ese vino de la Pascua hasta que estuvieran ellos con él. Entonces hay una celebración acá. Es algo de fiesta, pero a la vez de tremenda solemnidad. Y eso se aclara según vamos estudiando este estudio. Vamos a continuar. Dice aquí al final de la página 2, dice, luego Juan, sobrecogido por el ángel que vio, intentó rendirle culto, pero el ángel lo reprendió y le dijo que solo adorara a Dios. Apocalipsis 19:10. Después el ángel le explica que el testimonio o el mensaje que Jesús revela es cómo entender las profecías. Está diciendo que es Cristo el que revela a través del Espíritu de Dios cómo entender estas profecías. Es decir, solo a través de lo que Cristo reveló pudo el ángel enseñarle esas profecías a Juan. No era de la cosecha del ángel, la propia cosecha del ángel. Y solo por el Espíritu de Dios que vive en nosotros podemos entender esas profecías bíblicas. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo. Por eso es que podemos entender estas profecías. Porque no es por sabiduría humana. Dios nos abre la mente a las Escrituras. Continuando. Juan sigue, dice, entonces, aquí vemos lo que estaba hablando Juan Espinosa de la secuencia. Todavía no han llegado las bodas en el sentido de que no se ha efectuado porque todavía ni siquiera se han resucitado los muertos en Cristo. Y entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, hablando de Dios Padre. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre,
Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, 11 al 16. Así vemos cómo Jesús desciende del cielo para derrotar a los ejércitos liderados por la bestia y el falso profeta. Se viste de una túnica ensangrentada, un símbolo que recuerda su sacrificio. Apocalipsis 5:6. Este es Cristo, porque solo Él tiene ese nombre, el Verbo de Dios. De Juan 1, 14 y 1 Juan 1. ¿Quiénes acompañan a Cristo? Sabemos que hay ángeles. Mateo y varias escrituras más nos dice eso, pero también están los santos, tal como aclara Apocalipsis 17:14. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. De hecho, los ángeles no son llamados. Dios no los ha llamado como si estuvieran en el mundo y tienen que convertirse. Tampoco no son elegidos. Ya ellos son santos, ángeles, pero sí son los santos. Ellos sí tienen que ser llamados por Dios, tienen que ser elegidos por Dios. Como dice la Biblia cultural, este ejército puede incluir a los ángeles, Zacarías 14:5, pero también debe incluir a los creyentes. En cuanto a la espada que sale de la boca de Cristo, es un símbolo del poder por la orden que da, tal como dice en Isaías 11:4, que el Mesías, entre comillas, herirá la tierra con la vara de su boca. Aquí dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso tiene que ver con las órdenes que Él da y se efectúan las cosas. Con respecto a la vara de hierro, es una ilustración de un pastor que destroza a los adversarios. Munz menciona, gobernar con una vara de hierro significa más bien derrotar a los adversarios que gobernar de manera severa. No significa que aquí en la tierra va a haber así una manera severa, pero va a ser protegida. El pastor no solo conduce su rebaño a los pastos, sino también defiende a las ovejas de los depredadores que merodean en el lugar. Juan continúa. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, ven y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y aquí estamos ya en la parte de lo que es Apocalipsis 19, cuando se juntan, dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí está descrita la batalla en Jerusalén que entre Cristo y los ejércitos liderados por la bestia y el falso profeta. Aquí hay una escritura en Joel 3:1-2 que dice el lugar, dice, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá
y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, que es ese valle que ven ustedes ahí. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Fue el 3, 1 al 2. Así que aquí podemos continuar. Dice, aquí está descrita la batalla en Jerusalén entre Cristo y los ejércitos liderados por la bestia y el falso profeta. Estos dos son capturados y arrojados al lago de fuego. Luego Cristo emite la orden y los ejércitos son desintegrados al instante. Encontramos los detalles de esa muerte en Zacarías 14:12, cuando Cristo regresa. Dice, y esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Su carne se disolverá mientras están de pie. Sus ojos se disolverán en sus cuencas y sus lenguas se disolverán en sus bocas. Así los cuerpos disueltos se convierten en una inmensa masa amorfa y ríos de sangre fluyen por los valles. Ver Apocalipsis 14:20 y eso lo vamos a leer en un momento más. Esta misma escena de batalla está escrita en Isaías 66, donde los ejércitos opositores son aniquilados. Dice, porque aquí que el Eterno vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque el Eterno juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto significa que será una muerte vergonzosa, en la que no reciben un entierro, y los cuerpos quedarán expuestos a la intemperie. Como dice Apocalipsis 14:20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. La próxima vez veremos lo que ocurre en ese reino de Dios con Cristo y sus santos gobernando. ¡Qué gran alegría! Eso, hermanos, es nuestra gran meta, estar allí, y habrá valido todo sacrificio hecho. Ahora sí, abrir la sesión para preguntas, comentarios al respecto. Sí, Jaime. Sí, don Mario, me llegó una pregunta igual por WhatsApp de alguien que no puedo escribir. Se adelanta un poco, pero ya que no hay más preguntas, la vamos a hacer. Dice, pregunta para don Mario, ¿al inicio del milenio las personas lucharán por no obedecer? ¿Habrá descontento y guerra? Sí, de acuerdo con varias escrituras en el Antiguo Testamento, en particular Zacarías 14, cuando reina Cristo, aquí en Zacarías 14, podemos leer esta misma secuencia. Es muy importante leer Zacarías 14 en conjunto con este capítulo 19. Voy a leer aquí un resumen. Zacarías 14:1 dice, porque aquí el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Y en versículo 3, después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Y dice aquí, en versículo 5, al final, y vendrá el Eterno mi Dios, y con él todos los santos,
Y dice, versículo 8, acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Y entonces nos dice, versículo 12, y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Ya leímos eso. Y después nos dice en el versículo 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No la fiesta de la Navidad, no todas estas fiestas paganas. Todo el mundo sabrá el plan de salvación de Dios a través de las fiestas santas que se van a guardar. Y en estos días hay que darse cuenta que la gente está con este jolgorio y celebraciones porque ellos están buscando un sentido a la vida. Y Satanás ha camuflado y los ha engañado con estas fiestas falsas e insensatas, porque deberían estar guardando las fiestas santas de Dios que tienen el verdadero sentido. Y aquí dice, versículo 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y dice, versículo 19, este será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y nos habla cuando viene Cristo ahí en Isaías capítulo 2, dice que tendrá que reprender a muchos pueblos. Entonces no van a darse la mano a torcer humildemente. Va a tomar un tiempo para apaciguar. ¿Otra pregunta más? Bueno, estamos recién entonces con la llegada de Cristo, que Él derrota a estas naciones y que aquí estamos por celebrar estas bodas del Cordero. Una vez que ya se establece en el monte Sión, ya ahí dice que va a venir regocijo, una gran fiesta de celebración. Han sido derrotados estos ejércitos y ahora empezamos con el gobierno de Dios. Muy bien. Derrota a estas naciones y que aquí estamos por... Se me está repitiendo. Sí, alguien activó el audio y lo está escuchando por YouTube también, pero está bien. Parece que está un poco atrasado. Sí, sí, en YouTube va algunos segundos atrasado, pero es normal. Ok, perfecto. ¿Una consulta? Sí. En esto del milenio, entonces, todo se entiende que todo va a ser progresivo, el gobierno de Dios de que las personas se vayan convirtiendo, o sea, se van evangelizando y se van convirtiendo. Así es, así es. Van a ser como en círculos concéntricos. Desde Jerusalén ya se establece, empezamos ahí se habla en Ezequiel, ese nuevo templo que se va a establecer, toda esta zona que va a ser como una gran planicie que se describe y que después se va extendiendo y todos los pueblos van a tener que arrodillar sus rodillas. Va a tomar tiempo, pero ya Satanás también será removido. Va a ser mucho más fácil. Y en ese sentido, cuando se cumpla el milenio de evangelizar nuevamente a toda la tierra con el verdadero evangelio, se entiende que Satanás nuevamente va a ser soltado para ver si las personas realmente, si su conversión fue genuina. ¿Sí? Así es, así es.
Una cosa también que quería comentarle, esto de los círculos concéntricos, que parte de lo que Cristo empieza a hacer, primero Él forma su equipo con los de la primera resurrección y hay un banquete y todo esto, pero después dice que va a traer al pueblo de Israel de todas las naciones. Los va a volver a juntar, como dicen los dos palos, uno de Judá y uno de Israel, porque ellos van a tener una gran responsabilidad también. Y David va a estar a cargo de las 12 tribus, los apóstoles van a estar a cargo de cada uno de esas tribus, y nosotros, Dios nos va a colocar donde nos corresponde en su reino. Y debemos estar felices si llegamos a ser porteros. Una consulta, don Mario. Sí, Antonio. sí, Antonio. Lo siguiente, las personas por ejemplo, que hicieron la batalla con Jesús y fueron derrotados por Jesús, por Jesucristo, cuando deshació sus caras y todo, ¿también van a resucitar en la segunda resurrección o no? Sí, porque porque fueron engañados. Exactamente. Ahí Eso nos dicen Apocalipsis 16, cuando ya se juntan ahí en esa zona de Armagedón, ahí al norte de Israel, dice que salieron demonios a todos los países del mundo. Salieron demonios y van a hacer señales y toda esta gente va a estar completamente confusa y engañada. Pero Cristo igual murió por ellos. Ellos nunca han tenido la oportunidad de recibir el Espíritu Santo y convertirse. Eso es lo alentador, que aunque estén engañados, eso no significa que son descalificados. Don Mario, Elizabeth Agüero estaba levantando su mano. Elizabeth, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor? Ahí sí. Hola, ¿cómo está, don Mario? Mucho gusto de verlo. Bien. Quería hacerle una consulta. Estaba viendo, bueno, y también conversando con otra persona por el chat del YouTube, que veíamos si eso de la boda del Cordero podría ser más antes del milenio o después del milenio, porque yo había planteado que a lo mejor podía ser después de los 100 años, pero después Jaime me respondió que no, porque se supone que ya tenemos que estar como en forma espiritual y como tal vez, o sea, la conclusión era que probablemente la boda era antes del milenio para que así los escogidos desde el Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento y los desde esta época que se han escogido van a poder trabajar en el reino, educando a las personas y también dirigiéndolas como reyes y sacerdotes. Y que quizá ese vaya a ser como su responsabilidad o su premio, se puede decir, porque ellos fueron escogidos a pesar de vivir en tiempos en que el diablo estaba suelto. Sí. Y quizá el premio, entre comillas, de las personas que resuciten o que queden vivas, sean escogidas de la segunda resurrección, sea pertenecer al reino de Dios y vivir después en ese mundo donde va a estar Dios con nosotros. Sí, serán incorporados, porque el reino de Dios, como esa semilla de mostaza, se va a expandir, va a absorber más y más personas según se convierten, porque ese es el deseo de Dios, que nadie perezca, pero que todos lleguen al camino de la salvación. Y si uno lo ve con esa lógica de que Cristo viene, y cómo está descrito esa resurrección, obviamente cuando estamos en el aire es solamente para ser posicionados ahí. Vamos a presenciar cómo el esposo, nuestro novio, derrota a todos estos poderes y potencias que hay. Pero después cuando bajemos, va a ser como una fiesta de tabernáculos, va a ser ver a todas las personas. ¿Cómo le gustaría saludar a Abraham, a Moisés, a los apóstoles? ¿Qué tipo de espíritu vamos a tener? Dice ahí en Daniel 14, perdón, Daniel
12 que van a resplandecer como el sol. Vamos a saltar como cabritos de alegría. Entonces, eso es lo que está descrito. Igual que una boda aquí en la tierra es un momento de mucha alegría. Entonces, esto es una boda espiritual de mucha alegría que vamos a participar en ella. Pero después tenemos mucha pega por delante, mucho trabajo por delante. Sí. No vamos a poder decir, el milenio vamos a solo disfrutar y pasarlo bien. No, esto él entrega responsabilidades y tienen que empezar a pastorear ustedes a pueblos. Pero ya somos parte de la familia, igual que al principio de la fiesta de tabernáculos, todo el mundo se abraza cuando se ven. Es lo mismo. Pero Cristo nos va a decir, mire, este es un gran comienzo, pero recuerden que todavía falta mucho, porque la gran celebración es cuando Dios Padre viene a la tierra y ya se ha consumado el gran plan. Porque dice que Cristo aún, esto es una parte intermediaria. Dice que tiene que poner a todos los enemigos bajo sus pies. Eso significa todavía Satanás, primero es solamente encarcelado por 1000 años, pero todavía no ha sido sentenciado. Él todavía no ha sido expulsado, no han sido juzgados los ángeles. Eso todavía queda. Pero sería bastante trágico que subimos, somos glorificados, estamos con Cristo y Él llega a la tierra y entonces es puro trabajo. Aquí tienen que hacer esto y lo otro. No, disfrutemos, celebremos un rato, conozcámonos mejor. Entonces, después, igual que esposo y esposa, después de la boda, después de todo, bueno, ya van a empezar su vida matrimonial. Tienen que volver al trabajo. Tienen que hacer muchas cosas en el futuro. Ese es el sentido que tiene la Biblia al respecto de esta fiesta de bodas. ¿Alguna otra duda al respecto? Sí, don Mario, Giovanni tiene levantada la mano hace un momento. Ok, Giovanni. Sí, ¿qué tal, don Mario? Es una duda sobre lo que tenemos en Ezequiel 38 y 39 sobre Gog y Magog. Si estos dos capítulos tenemos que entenderlos de manera dual, como una batalla justo previo al inicio del milenio y también como parte de la batalla justo de la rebelión contra el reino del Mesías. Digamos, no podríamos decir al terminar el milenio porque sería un tiempo desconocido esa parte final, pero sería parte de la dualidad, la batalla del final del milenio y la batalla previa al inicio del milenio. Sí, porque hay un paralelo allí. Gog y Magog son países que han resistido la voluntad de Dios. Y entonces esto sucede al principio, porque ahí nos dice que Israel está en paz, que ya no hay murallas, ya no hay ningún tipo de defensas. Y eso nos indica que ya las cosas se han apaciguado, pero viene esta rebelión y dice que va a tomar como 7 meses enterrar a todo el mundo. Entonces, no tiene mucho sentido que eso va a pasar al final solamente, sino que al principio hay una rebelión inicial que Dios, y hablando de Cristo, lo suprime, pero también ese mismo espíritu de rebeldía va a pasar al final cuando Satanás es suelto por un poco de tiempo. Muchas gracias. Ok, listo. Bueno, no quiero mantenerlo muy tarde, ya es
necesitan descansar para los servicios mañana. Y ha sido un placer estar con ustedes y servirles de esta manera. Así que me despido ahora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Don Mario, hermanos. Muchas gracias, don Mario. Buenas noches, don Gracias. Coco. Feliz inicio de sábado. Buenas noches, don Abrazos Mario. a la Muchas distancia. gracias. Gracias por todo. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, don Mario, y buenas noches a todos los que se conectaron. Esto Buenas lo, noches, don esto lo, Jaime. esto lo mostré, ¿o no? Gracias, La Mario. última ilustración, No lo mostró. la última ilustración No, de cuando dice ahí, venid y congregaos a la gran cena. Se me olvidó la última lámina. Pero es algo descriptivo de lo que va a ser toda esta destrucción. Pero eso es la forma que Dios va a suprimir toda rebelión ahí. Bien, con eso, feliz sábado a todos. Feliz Feliz sábado. sábado. Sábado, Salud. buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, don Mario. Gracias. 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 Muchas gracias, don Mario.